Muy buenos días, señor Manuel Matos Moquetes. En primer lugar, en nombre de la Universidad y del Departamento de Español, agradecerle su tiempo y la riqueza que usted ha podido resumir en una obra literaria tan buena como lo es La cultura de la lengua. Entonces, agradecerle también otra vez el tiempo que usted ha reservado para nosotros en esta mañana y poder contestarnos algunas inquietudes que nos han surgido tras leer su obra. Tengo que agradecer a la Pucamaima, a la universidad y a cantidad de amigos que tengo en esa institución, de la que he sido profesor a nivel de maestría varias veces. Y bueno, estoy contento con su presencia aquí. A esta obra, que el pasado año cumplió 30 años de publicada por primera vez en 1986. Esa obra yo siempre la he visto como un programa, es decir, puso una serie de cosas que en la obra tienen y han tenido proyecciones después en otras obras. Una serie de planteamientos, tanto en lingüística como en literatura, como en la relación entre la lengua y la tecnología, la relación de la lengua y la historia, la relación de la lengua y los oficios y la política también. Es decir, la cultura de la lengua abarca el concepto general de que la lengua es el elemento fundamental de una cultura y también de toda la vida social. Entonces, por eso, ese concepto se combina con diferentes áreas del conocimiento. Y ahí hemos estado trabajando, esa es mi visión humanística, posteriormente en otros libros, desarrollando aspectos que están ahí plasmados de manera puntual y otros que no he podido tampoco, porque es mucho lo que me propuse ahí. Pero es un libro que lo veo, lo leo, lo releo, otros colegas y amigos lo hacen y le veo mucha actualidad a pesar de los 30 años. Precisamente a raíz de esa trayectoria que tiene, ya 31 años casi, podríamos decir, ¿cuál ha sido el impacto que usted ha visto? O sea, porque precisamente hay un capítulo en especial, que es el número 2, que recoge como que tenemos una literatura dominicana porque tenemos autor y porque tenemos libro, pero que no existe ese concepto propiamente concebido. Entonces, ¿entiende usted que luego de 30 años hay alguien que se ha atrevido a responder a esa necesidad? La literatura dominicana existe. Lo que todavía está por definirse son los criterios que se pueden descubrir en esa literatura, que orientan esa literatura, comenzando por la misma definición de literatura dominicana. También están por descubrirse a través de investigaciones los aportes fundamentales de los autores dominicanos. La investigación literaria es muy escasa en el país. La gente se dedica mucho a conocer cómo funciona una obra, qué es lo que cada autor aporta a la literatura y a la cultura, porque el enfoque de estudio en el país, en el término de literatura, desde la escuela, el bachillerato fundamentalmente, hasta la universidad, ha sido de carácter biográfico. La gente pregunta por las fechas, quién es el autor, y habla de la vida de los autores, o habla del contexto social, histórico, pero la obra en sí, como tal, eso requiere mucho más trabajo. Entonces, por ejemplo, ahí en ese libro nosotros, entre los aspectos que criticamos en la literatura, era por ejemplo la poesía de Pedro Mil. Bueno, después yo escribí un libro que se llama Claves para el análisis de un poema. Hay un país en el mundo que, como decía, estaba en cierne, estaba en ese libro, pero después dije, no, vamos a estudiar a Pedro Mil. Después hice una serie de estudios sobre Pedro Mil.
sobre la poesía de Pedro Gil. Y así sobre autores como Juan Bosch. Le he dedicado una obra también a todos los cuentos de Juan Bosch. A Magiolo también lo he dedicado mucho tiempo a su literatura. A Pedro Enrique Ureña le he dedicado mucho tiempo a su literatura, y así a varios autores. Le dedicaba ensayos, es decir, preocupado por dar definiciones de la literatura dominicana. Y así con la literatura hay muchos aspectos que requieren mayor estudio. Y claro que ni yo puedo hacerlo todo, ni tengo el tiempo para hacerlo. Mientras leíamos el libro, nos pudimos percatar de la riqueza en las citas. A mí me gustaría saber personalmente qué tiempo le tomó redactar el libro y cómo fue el proceso. Bueno, ese es un libro de investigación y de pensamiento. Es un ensayo científico, podemos llamarle así. Y para eso requiere dedicarle mucho tiempo a una bibliografía que está presente permanentemente. Fíjense que cada vez que mencionamos autor lo ponemos al pie de página como una metodología científica que tiene que tener su referencia permanentemente. Tenemos conceptos propios, personales, pero siempre vamos acompañados de los conceptos de otros autores que son fundamentales. Son autores seleccionados y hasta selectos, especiales, que van dando una orientación fundamental. En cuanto al tiempo, uno no puede definir muchas veces qué tiempo le lleva a un libro, porque escribirlo podría ser que sea un año, pero pensarlo lleva mucho más tiempo, concebirlo. Yo particularmente, mi método de escribir es así. Es muy madurado, es muy paciente. Cuando publico una obra ya tengo 4 o 5 años con ella, trabajándola. Nunca he publicado nada con prisa. Nunca he tenido interés en sacar nada que yo no considere que debe ser sacado en este momento. Entonces le dedico tiempo, y ese libro me llevó varios años, aunque se publicó muy rápidamente, en una fecha determinada. Y solamente así que las obras pueden permanecer cuando tienen fundamentos. Una inquietud también que surge cuando estábamos leyendo el libro en la clase y que tuvimos un pequeño debate, por así decirlo, es que en una parte usted cita al escritor Ciriaco Landolfi, que dice como que la literatura de la lengua nace con el descubrimiento de la isla. Y por otra parte también a Max Enríquez Ureña, que dice que nace con la independencia de la República Dominicana. Entonces, ¿cuál entiende usted que es la esencia? O sea, ¿qué elegiría usted y diría, con esto más o menos que comienza la esencia de la literatura de República Dominicana? Bueno, ahí está la dificultad. La dificultad está en que uno le da una cronología a la literatura que corresponde a la cronología política. Entonces buscamos las fechas políticas, descubrimiento de América, la proclamación de la independencia, para decir, bueno, la literatura sigue la cronología política. ¿Cuál es la cronología de la literatura dominicana? Es una cronología íntima, psicológica, de los autores. Es una cronología de la cultura propia de cada autor, donde yo saqué los elementos, de quién me inspiré, qué lector yo leí. Leí una obra de, como García Márquez dice, bueno, leía Kafka, ¿no? Y entonces, después que leía Kafka y a otros autores, escribí 100 años de soledad. Bueno, pero hay que decir que 100 años de soledad, que se publicó en 1967, no es de 1967. También cuando él leyó a Kafka. ¿Cuándo lo leyó? 20 años antes. Es una cronología interna
íntima, a veces muy personal, es también cultural, es lo que en una sociedad el autor recoge, el autor percibe, que puede plasmar. Y entonces, ese método de buscarles cronología física, política, por eso estoy siempre en desacuerdo con el método de enseñanza de la literatura por épocas, por periodos, por escuelas y por tendencias. Todo es ficticio. Eso lo hacen los antropólogos, eso lo hacen los sociólogos, eso lo hacen los críticos literarios, pero los autores no hacen eso. Los autores escriben su obra y ya. Entonces, por eso es que ahí, en esa discusión que hay, que todo el mundo tiene, yo he dicho, la cronología de las obras son las obras. Nosotros tuvimos un encuentro en donde nos dijeron que la fraseología era muy importante en la cultura, o sea, del lenguaje de un país, de un pueblo. Y a mí me gustaría saber, para usted, ¿cuál es la riqueza de la lengua? Nada está de más en una lengua. Ninguna palabra sobra, ninguna palabra falta. Todo lo que tiene una lengua es porque funcionalmente es necesario una lengua. Ninguna lengua se puede caracterizar por la cantidad de palabras, o porque sea más lógica, o porque sea más poética, o porque sea más bonita que otra. Todas las lenguas son iguales y todas funcionan con todo lo que tienen. Y la riqueza de la lengua está en que, siendo un sistema tan estricto y a veces tan cerrado, con un número de unidades tan pequeñas, por ejemplo, por lo menos la mayoría de las lenguas de mayor reconocimiento tienen una veintena de fonemas, de vocales y consonantes. Tienen una cantidad de morfemas, tienen una cantidad de estructuras sintácticas, tienen una cantidad de elementos que uno lo puede cuantificar. Tienen muchas palabras, pero incluso uno podría contar las palabras que tiene una lengua, por lo menos las que están en uso, las más importantes. Entonces la riqueza es que ese sistema, con un número de unidades que pueden ser limitadas, funciona de manera infinita, de manera ilimitada. No hay posibilidad de que una lengua se limite en el tiempo y el espacio. No hay posibilidad de que alguien pueda decir que hasta aquí llegó una lengua. La lengua es cambiante, y las cosas que son cambiantes se renuevan cada vez. Las lenguas son muy diversas. Si hay un sistema, por ejemplo el español es un sistema que es uno, pero con una diversidad sorprendente, sobre todo por el número de hablantes y la diversidad de los pueblos que la hablan. Entonces, siempre se discute que si la lengua se deteriora, que si la lengua se rompe, que si la lengua se daña. La lengua ni se rompe, ni se deteriora, ni se daña. Lo que pasa es que la lengua es muy diversa. Donde quiera que uno está, pues tiene que manejarse con la lengua. Entonces esa es como la idea fundamental de ese libro. Y le damos clase a muchos estudiantes de todos los niveles y le decimos, lo importante es eso. Y no tener prejuicio ninguno con la lengua. No decir que la lengua es mala, que la lengua es obscena. No. Ninguna lengua es obscena. En todo caso, los obscenos somos nosotros. Y la lengua, para concluir, que es el tema de ese libro y el tema que hemos trabajado muchos años, es lo que da sentido a todo. Es decir, a todas las relaciones, a todas las actividades que hacemos y lo que nos permite vivir en sociedad. Así que muchas gracias. Agradecerle el tiempo que nos ha dedicado en esta mañana. En verdad que me aclaró muchísimas inquietudes, me imagino que a ti también. Y que hemos aprendido muchísimo. Hemos recibido una clase también con
compartiendo con ustedes estas inquietudes y a ponerlo en práctica y a comunicar el mensaje para que mucha gente joven también se inspire a conocer la cultura de la lengua y la identidad dominicana. Muchas gracias.